Mm, Yo tengo, bueno, he ido apuntando como 20 preguntas, o sea que no las Solo. voy a, no las voy a hacer todas, menos de entrada. Sí que tenía un bloque más de la primera parte, más general, vinculada a la temática de la transición ecológica y la democracia, luego alguna específica sobre la Asamblea. Te voy a plantear la primera y me guardaré quizá las segundas para después del descanso y también esperando y ya os animo a los que estáis siguiendo la sesión que vayáis pidiendo la palabra o vayáis haciendo comentarios a través del chat para después del descanso. Pero en cualquier caso, antes yo en relación al planteamiento que hacías de vincular esos dos grandes temas, ¿no? Pues el reto del cambio climático con el reto también de la democracia y, y un enfoque que es muy útil, que es llevarlo a la práctica, ¿no? Llevarlo a hablar de política hídrica, a hablar de temas forestales, a hablar del espacio público. Yo quería añadir un tema más y hacerte tres consideraciones que son muy amplias al respecto, para ver, a ver qué opinas sobre ellas, ¿no? Estaba pensando en un tema que también has mencionado, el de la energía, ¿no? Y cómo en un momento como el actual, ¿no? La sostenibilidad, con el tema de la guerra con Ucrania, con todas estas complicaciones que se han generado, han puesto encima de la mesa pues, el tema de la necesidad de disponer de energía sostenible, ¿no? Ujú. Entonces, como gobiernos, tenemos que tomar decisiones sobre, por ejemplo, molinos de viento, ¿no? Que generan pues, un amplio debate ciudadano, ¿no? Claro, mi pregunta los ámbitos de duda que sugiere un tema como este van, bueno, en primer lugar, eh, tú lo has mencionado, ¿no? Tenemos que ponerlos donde se den condiciones de viento, de lo que sea, y por lo tanto es una decisión más técnica, ¿no? La parte más de expertos, Ujú. o qué sentido tiene, en todo caso, abrirlo más a un debate ciudadano, ¿no? Por lo tanto, un tema, ¿no? Como el de los molinos, que además sabemos que mucha gente no los quiere cerca de sus casas, ¿no? Que generan este efecto de rechazo, es una decisión, ¿no? De la adecuación del lugar o es un debate democrático como planteabas, ¿no? Ujú. Cuando abrimos el debate democrático, ¿corremos o no el peligro de acabarlo situando en aquellos territorios con menos capacidad de alzar la voz, ¿no? Ujú. Esto lo hemos visto en Cataluña de forma muy, muy clara, ¿no? En zonas quizá... bueno, primero en Cataluña somos los que tenemos menos energía eólica del conjunto de España. Esto como aragonesas sabrás bien la relación que tenemos en este tema. Pero es que además dentro de Cataluña los pocos molinos están en una única comarca que seguramente tiene como característica ser más pobres, tener menos influencia, tener menos voz, ¿no? En cambio, en zonas del norte, de las que yo provengo, zonas más donde hay mucho viento además y donde quizás se den las condiciones adecuadas, pero es una zona poco que tiene más capacidad de influencia, ¿no? Y por lo tanto, ¿hasta qué punto la participación, tú decías, evitar los sesgos con los expertos, pero también estos sesgos, ¿no? Al final, si aquellos que tienen más voz se van a acabar trasladando los molinos de viento, por seguir con el ejemplo, a aquellos territorios que tienen menos capacidad de resistencia, ¿no? Y el tercer nivel, y ya acabo porque sé que estoy planteando muchas cosas, ¿no? Claro, estos procesos sirven para hacer recomendaciones a los responsables públicos, ¿no? Pero un tema como la energía o la energía eólica en este caso,
¿con quién hablamos? ¿No? Con los ayuntamientos, con las comunidades autónomas, con el Estado. Ah, hay un diálogo ciudadano, pero también debe haber un diálogo interinstitucional aquí, ¿no? Y esto todavía lo complica más, ¿no? Esto cómo se aborda, ¿no? Por Ujú. lo tanto, utilizando el ejemplo de los molinos de viento, ¿no? Condiciones técnicas o debate democrático, los que tienen menos voz siempre se quedarán con los molinos o no, y esta lógica también de diferentes niveles institucionales que lo complica un poco más, ¿no? Así es, y por eso nos gusta tanto, porque es muy complicado. Totalmente de acuerdo y muchísimas gracias, Kina, además por el ejemplo este que pones de los molinos, porque es de lo que se está hablando, ¿no? Y es de lo que hoy probablemente genera mayor inquietud a estos niveles. En efecto, vamos a ver. Tú dices, articulamos un debate técnico para ver dónde es más eficiente y más eficaz poner estos molinos o un debate ciudadano. Los debates técnicos como tal nunca son solamente técnicos, siempre hay un trasfondo político detrás, ¿no? Como bien sabemos. Otra cosa es que lo saquemos encima de la mesa y lo metamos a a la arena democrática o lo escondamos en los despachos de negociación. Como yo he empezado diciendo que en la transición ecológica nos va la vida y necesitamos hacerla rápido y por lo tanto bien, pero es que además, como no lo hagamos bien, además de que se nos puede llevar por delante la vida, también se nos puede llevar por delante la democracia, pues estoy convencida de la necesidad de sacar esto al debate democrático. ¿Eso quiere decir que hay que hacer referéndums, a ver dónde se ponen? No, porque entonces no se pondrá en ningún sitio, ¿no? Efectivamente. Pero me parece muy interesante profundizar un poquito en esta cuestión. Vamos a ver. Si cogemos un mapa de España y hacemos un análisis de dónde están los principales parques de energía renovable, tanto fotovoltaica como solar, o sea, perdón, tanto eólica como fotovoltaica, y lo mezclamos con el mapa del Producto Interior Bruto, con el mapa económico, con la única excepción de Navarra, que tiene sus motivos históricos, sabemos dónde están los grandes parques, ¿no? De la España pobre. Entonces, vamos, el que tenga dudas que saque el mapa, ¿vale? Entonces va a haber tanto los que ya están construidos como los que están a punto de construirse, los que se acaban de dar licencia en las últimas semanas. Vamos a ver muchas instalaciones en Extremadura, en lo que llamamos la España vacía, la España interior, la España con menos renta. Y efectivamente, Kim, en la Costa Brava no vamos a ver, prácticamente. En el País Vasco, muy poco. Insisto, la excepción es Navarra. El colmo es Madrid, Madrid que es la gran consumidora de energía y sin embargo está absolutamente fuera de todos estos mapas, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Bueno, pues está ocurriendo que efectivamente se ha ido yo creo que por la vía en un momento determinado que se podía pensar más sencilla, que es decir, esa España rural o esa España vacía, ¿no? Pues se llena de ese tipo de instalaciones desde un punto de vista de interés general. Claro, la España vacía no está vacía. España vacía tiene poquita gente, pero tiene gente, ¿no? Y no solamente eso. La España vacía lleva muchos años con una idea que a mí me obsesiona mucho, y es que su territorio se pone al servicio de otros. Su territorio vale menos que el de otros y se pone al servicio de otros. Cuando se inundaban los valles del Pirineo aragonés para hacer embalses, para poder regar, los que regaban no vivían en esos valles, vivían en otros territorios diferentes, ¿no? Y la gente de la montaña decía, se está inundando mi territorio para ponerlo al servicio de otros que puedan regar. Cuando se abandonaba parte del territorio, de infraestructuras, etcétera, etcétera, para favorecer a otros territorios, la gente nuevamente de esa España vacía decía, está sacrificando nuevamente mi territorio para favorecer a otro, ¿no? Yo tengo que instalar las granjas de porcino, por ejemplo, que tienen muchos efectos ambientales, para que en las ciudades consuman la carne. Yo tengo que tener las líneas de alta tensión para que a Madrid, a Barcelona, a Zaragoza, para no meterme con nadie más que conmigo misma, os llegue energía. Ahora, esta oleada de parques de energías renovables vuelve otra vez a poner el dedo en la misma llaga. Mi territorio al servicio tuyo para que tú tengas energía limpia, ¿no? Vale, si el planteamiento es este, yo creo que hay una necesidad
de abrir allí un debate democrático acerca de cómo se gestiona el territorio y acerca de qué procesos hay que poner en marcha para que no se bloquee la instalación de renovables, porque insisto, nos va la vida en ello, pero que al mismo tiempo no se incremente esa idea no me sale la palabra ahora, bueno, la idea de desigualdad, ¿no? De agravio, perdón, no se incremente esa sensación de agravio de unos territorios respecto a otros. ¿Eso cómo se hace? Pues eso efectivamente se hace sacando el debate a la escena, eso se hace articulando procesos de diálogo, procesos de deliberación, procesos de discusión y acuerdos con los territorios. ¿Eso hay que dejarlo solamente al albur de lo que las empresas quieran hacer en cada caso? Pues me parece bastante peligroso. Yo creo que la propia normativa debería, dentro de los cauces que sean posibles, que no lo son todos, pero debería primar o debería de alguna forma obligar, fomentar a que cualquier tipo de instalación de este estilo tenga que hacerse mediante acuerdos con los territorios. Y acuerdos con los territorios es acuerdos con los ayuntamientos, acuerdos con los vecinos, acuerdos con las empresas que existen en esas zonas, algunas de las cuales no tienen nada que ver con el sector energético, otras sí. En definitiva, que estamos hablando de que la transición ecológica, en este caso, que es una de las cuestiones claves, la parte de la energía, no se lleve por delante la cohesión territorial, la equidad territorial y, por supuesto, no agrave esas sensaciones de desigualdad y de agravio que ya existen en unos territorios respecto a otros. Entonces, es absolutamente clave esto que comentas, ¿no? Y efectivamente, desde el punto de vista de los diferentes niveles de la administración, aquí hay normativa a nivel estatal, aquí hay normativa y capacidad de dar licencias a nivel de comunidades autónomas y un rol importantísimo de los municipios, de los ayuntamientos. Entonces, claro que hay que hacerlo desde los 3 niveles mínimos de la administración, pero contando además con el conjunto de actores políticos, sociales y económicos de los territorios. Por eso yo insisto mucho en esa frase, he empezado diciéndola, ¿no? Es decir, como tenemos que hacerlo rápido, tenemos que hacerlo bien. Y justo estaba pensando en esto, ¿no? Si queremos que rápidamente se puedan desplegar un volumen importante de energía renovable, es verdad que hay que favorecer el autoconsumo, es verdad que hay que favorecer también otro tipo de medidas, ¿eh? No todos son grandes instalaciones, es cierto, pero esas grandes instalaciones van a hacer falta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Necesitamos hacerlo muy rápido, pues ¿cómo lo hacemos? Bien, hay que hacerlo bien. Y bien pasa por hacerlo con acuerdos con los territorios. De lo contrario, estaremos ocultando bajo un supuesto debate técnico o tecnológico lo que en el fondo es una apuesta por un modelo de ordenación territorial muy importante, es decir, un debate político. No te oigo, Kim. Ahora, perdona, no me había enchufado. No, decía que son las 11 que habíamos dicho de hacer un breve descanso, pero no me resisto a estirar un poco esta última parte de tu intervención. Normalmente, eh, porque esta idea central, ¿no? Rápido y bien, ¿no? Pero es verdad que normalmente en procesos de debate público, de participación, se ha planteado el trade-off, ¿no? El intercambio entre hacerlo bien pero lento, ¿no? Y aquí nos estás diciendo que hacerlo rápido y bien, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es posible, ¿no? O incluso hasta qué punto a veces estos procesos no pueden llegar a paralizar, ¿no? Unas decisiones que acaban siendo muy urgentes, ¿no? Y especialmente en un tema como de la transición ecológica, ¿no? La democratización efectivamente nos puede ayudar a desencallar decisiones que estamos tomando o al contrario, o nos está encallando todavía más, ¿no? Eh, no sé, me gustaría que me animaras a pensar que nos va a ayudar a desencallarlas, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Mm. Para intentar convencerte. El Mar Menor. El Mar Menor, crónica de una muerte anunciada hace décadas, de una forma absolutamente clara, cuando empiezan a aparecer las primeras mortandades de peces y vemos cómo aquello se ha convertido en un desastre, en un momento en el que el debate de alguna forma venía siendo, hay quien quiere proteger el Mar Menor
y entonces parece que está en contra de todo tipo de desarrollo económico de la zona, y hay quien quiere desarrollar económicamente el Mar Menor y por lo tanto hace caso omiso de cualquier tipo de consideración de carácter ambiental, ¿no? Ese propio planteamiento del debate es absolutamente perverso porque es mentira, porque es justo al revés. Y ahora se ha visto. Cuando el Mar Menor colapsa, empieza a haber una serie de iniciativas que creo que conocéis y si no podemos comentar un poco, ¿no? De carácter participativo y de deliberación del conjunto de actores de la zona, empresarios, por supuesto la comunidad científica, ambientalistas, vecinos, los diferentes niveles de la administración, planteando qué hacemos con el Mar Menor, porque está claro que nos lo hemos cargado, como ecosistema en el que tiene lugar la vida y como el ecosistema del que conseguimos hacer economías de las que vivimos. Entonces, en estos momentos hay un sector muy importante de agricultores, de empresarios turísticos, de ciudadanía en general, que ha entendido clarísimamente que o se restaura ambientalmente el Mar Menor o es que no hay negocio que hacer allí. Es que se acabó la economía. O sea, es que esto que los teóricos de la economía llevan años, décadas diciendo, ¿no? Que economía y ecología son de las dos caras de la misma moneda, que comparten el discurso oikos que viene de lo griego, que es la casa común, etcétera, etcétera. Eso, hasta que no se vive de una forma concreta, palmaria en un territorio, parece que no se entiende, ¿no? Pero efectivamente, el discurso de la sostenibilidad, el discurso ambiental no es un discurso contra las economías territoriales. Es un discurso precisamente que lo que está buscando, es una propuesta que lo que está buscando es que las economías territoriales pueden seguir siendo economías territoriales. Pero claro, no en 6 meses, sino desde un punto de vista de largo plazo de sostenibilidad, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto está en proceso, vamos a ver qué resultados da. Las personas que lo están siguiendo más de cerca, desde luego, muestran de momento una valoración muy positiva, pero es un ejemplo de cómo efectivamente la democratización del conflicto, la politización del conflicto, ¿no? En clave democrática, en clave de sacar el conflicto, de debatirlo, de complicarlo, de complejizarlo, ¿no? Puede ayudar a desencallarlo. Y como puede ayudar a desencallarlo, puede ayudar también a hacerlo más rápido, ¿no? Lo que decías de la velocidad, esto lo hemos hablado tú y yo 1000 veces, ¿no? Si tú tienes que hacer un proceso de participación cuando ya tienes montada una bronca en torno a la instalación de un parque de eólica, por ejemplo, y tienes que improvisar y ya tienes el conflicto, entonces ya no es participación, es más mediación, ¿no? O resolución del conflicto, pero bueno, pues efectivamente eso te lo va a retrasar. Ahora bien, si tú tienes claro desde el primer minuto 1 de poner en marcha un proceso determinado, una instalación de molinos de viento, por ejemplo, ¿no? Que tienes que hacerlo partiendo de un proceso de participación, eso a la larga, por lo menos, te va a prevenir una buena parte del conflicto. Y por lo tanto, cuando luego haces el resultado final de cuánto tiempo te cuesta, te habrá costado menos, habrá sido mucho más rápido, ¿no? Entonces yo creo que esto es el tipo de ideas que pueden ayudar a desencallar, ¿no? Y es verdad que nos hacen falta buenas prácticas y que nos hacen falta ejemplos que nos ayuden a entender la complejidad. Pero por eso creo que el del Mar Menor, por ejemplo, es un ejemplo interesante, muy actual además, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias.